Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Seguimos en un periodo de emergencia para muchos municipios del territorio nacional, a pesar de que ya la lluvia dejó de caer en varios sectores de la nación, aún hay comunidades aisladas producto del deterioro de la infraestructura vial y muchos otros problemas que se originaron por las lluvias y el crecimiento de ríos y quebradas. ¿Cómo está el país? ¿Qué atenciones están dando? Hoy nos acompaña el ministro director ejecutivo del Fondo Hondureño de Inversión Social y opiniones de líderes comunitarios que tendrán planteamientos directos de zonas donde en este instante hay dificultades, hay producción también de algunos rubros puntuales para nuestra economía que no se pueden movilizar. Ingeniero Pineda. ¿Qué tal? Gusto saludarlo. Aquí? ¿Qué ha encontrado? ¿Dónde están las mayores complicaciones para ustedes ahora? Bueno, con este tema de la emergencia, Pilar y estas tormentas que cayeron, sobre todo estas bajas presiones, tuvieron afectaciones tanto en la parte alta, Chendo, como en la parte baja. Y cuando me refiero a la parte baja son aquellas zonas del Valle de Sula, sobre todo aquellos puntos que están hasta más abajo que la CA13, la CA5, entre otros. Afectaciones fuertes, el municipio de Quimistán, municipio de Omoa y el municipio de Progreso. En estos tres municipios se recibió una fuerte cantidad de lluvia en un periodo corto de tiempo. Si usted se fija, este invierno en comparación al año anterior, no hubo tema de desbordamientos ni de subidas en los caudales de los ríos a modo, sobre todo el Lulúa, que fue el que sucedió, pero que acumuló un montón de aguas lluvias en corto tiempo y eso te representa la vulnerabilidad que hay en infraestructura básica, tanto en las zonas rurales como en las zonas urbanas. Bueno, vamos a ir por zonas puntuales. En el Valle de Sula, sí. El Progreso mantiene en este momento atención de familias afectadas. También sí. Están con dificultades en Omoa. Sí. ¿Cómo han llegado a las zonas donde las necesidades son múltiples? Bueno, mire, el abordaje de una emergencia nosotros lo tenemos en tres componentes o tres fases. La primera, que es salvaguardar la vida del ser humano, y en este caso es salvamento, rescate y albergue. Esa es la primera etapa. La segunda es la rehabilitación de caminos, yendo todo donde hay deslizamientos, deslaves, obstrucciones de camino de punto A a punto B. Y la tercera y última es la reconstrucción. Y cuando me refiero a reconstrucción, hablo de cajas puentes, de puentes hamaca, de vados sumergibles, entre otro tipo de infraestructura que necesita un poco más de formulación, preinversión. Entonces, ¿qué ha sucedido? En las partes bajas, si hablamos del caso del Progreso, lo que es de Finca 11 para adentro, ¿verdad? Toda la parte de Urraco Pueblo, entre esos lados, los ex campos bananeros, representó un serio problema. Y esa es en la parte rural. En la parte urbana hubieron varias colonias, ¿verdad? Aledañas sobre todo a la CA13 y los colindantes que te lleva de San Manuel hacia el Progreso, que representaron obstrucciones en sus sistemas de aguas lluvias por acumulación de basura y por ende inundaciones, ¿verdad? Eso representó tener la mayor cantidad de albergados en la zona del Progreso, que llegó a un pico alto de 1.480 albergados en 17 albergues que se colocaron por parte del CODEM, de la municipalidad y también de los entes como Copeco, entre otros. Bueno, ya están bajando las aguas en muchos de estos sectores. ¿Cuándo y cómo es que se define que una persona que fue afectada y se fue al albergue ya retorne? Porque aquí está el tema de la necesidad que tiene el afectado, que no quiere dejar lo suyo y quiere volver a su hogar, pero hay prioridades dentro de las prioridades. Sí. ¿Cómo es el esquema definido para retorno y cómo lo definen a nivel de la autoridad estatal con alcaldía? Bueno, nosotros hemos abordado las emergencias desde el gobierno local al gobierno nacional. O sea, que hemos hecho en resumen, Chendo, nos hemos puesto a disposición de los alcaldes y alcaldesas, sin importar el color político,
bueno, aquí me pongo a disposición. Lo que pasó, por ejemplo, en el Progreso, ¿verdad? Que lidera el edil Alexander López. Nos vamos, nos sentamos con el equipo de él, ¿verdad? Junto con todo el equipo de Sinajer. ¿Y cómo saber cuándo retornas a tu hogar? Bueno, hay zonas que tienen mayor problema que otras. Entonces, primero tienen que bajar los niveles de agua. Hay unos lugares que es difícil acceso, que en este caso es imposible hasta 7, 8 o 2 semanas después que bajen los niveles, poder entrar al lugar, ¿verdad? En este caso, a ver qué afectación tuvo tu vivienda y si bajaron los niveles de la misma. Segundo es meter maquinaria, meter personal, mano de obra, ¿verdad? Para poder quitar todos esos lodos dentro de la casa, fuera de la casa, los caminos, destaponar todos los sistemas de drenaje. En unos lugares como La Lima, por ejemplo, hay compuertas que se tienen que abrir las compuertas para que fluya todo el agua ya una vez baje los niveles del caudal del río o del canal artificial. Todo depende, Chendo, pero nosotros sí trabajamos en conjunto con las municipalidades y estos abordajes han sido exitosos. Ahora, ¿cómo están con la maquinaria? Estamos en cierre de año. Los recursos van menguando. ¿Se tiene fondo para la rehabilitación? Difícil tenerla total, pero al menos parcial por aquello de zonas afectadas donde hay cosecha, donde hay cultivos que todavía se pueden rescatar. Bueno, en el caso del Fondo Hondureño de Inversión Social, a nosotros se nos solicitó por parte de Secretaría de Presidencia, ¿verdad? Y Casa Presidencial, que hiciéramos un estimado, ¿verdad? Y que revisáramos junto con los gobiernos locales cuáles fueron las afectaciones en base a emergencia. Cuando me refiero a eso, Chendo, usted sabe que cuando uno va a sentarse con un alcalde o una alcaldesa, le da una lista que es imposible, fin, ¿verdad? De solicitudes. Específicamente, qué era lo que pasaba en la emergencia y en este caso, qué información tú tienes, sobre todo en la parte de asentamientos humanos, ¿verdad? Si usted se fija, muchos de los hechos acontecidos este año, por ejemplo, ha sido por acumulación de agua lluvia, no ha sido por desbordamiento de ríos, cosa que fue lo que sucedió el año pasado, ¿verdad? Ha llovido en muy corto tiempo una intensidad fuerte. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Empezamos a ver los puntos más neurálgicos de la parte donde hay asentamiento humano, llámese la parte rural o la parte urbana. Y a partir de ahí empezamos nosotros a hacer un listado, ¿verdad? Y nos empezamos a dividir ese listado entre las dos grandes secretarías que ejecutamos proyectos de inversión pública en el tema de infraestructura. La Secretaría del Fondo Hondureño de Inversión Social y la CIT, que es la Secretaría de Infraestructura y Transporte. ¿Cómo se va a atender, ingeniero? Aquí siempre genera mucha suspicacia. Hay crítica, hay señalamientos cuando se va el tema de la contratación directa. Claro. ¿Cómo está el esquema de definir cuándo va a ser? Venga, trabaje ya, aquí está la plata, o qué se va a hacer por licitación, porque hay proyectos a largo plazo. Bueno, mire, la emergencia particularmente va con el tema de rehabilitar los caminos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ONCAE nos manda un formulario y nos manda un instructivo donde nosotros tenemos que seguir el paso a paso. ¿Qué hacemos nosotros? Tenemos un banco de empresas, ejecutores individuales y empresas mercantiles que están constituidas dentro del banco de proveedores del Fondo Hondureño de Inversión Social. Mandamos nosotros, como ya tenemos todo un protocolo, correos electrónicos para poder saber, y en este caso notas, para poder saber dónde están esas máquinas. Entonces le hablamos a Juan Pérez y le decimos, hey Juan, ¿dónde tú tienes las máquinas? No, la tenemos aquí en el Progreso. Entonces empezamos a contratar a las empresas y a la maquinaria que está en la zona. O sea, la no más se rápida. puede llevar una empresa X, porque se había criticado que se estaban quitando bases ya previamente establecidas para la contratación y que les daban vía libre para proceder a llevar a la empresa que decidiera Fondo Hondureño de Inversión Social, Infraestructura y Transporte y todo lo Sinajer con Copeco. ¿No es a la libertad de la que ustedes quieren? No, mire, hay empresas especializadas en ciertos tipos de obras. Por ejemplo, nosotros no solo somos tema de maquinaria, somos temas de rehabilitación de sistemas de agua potable.
somos rehabilitación de escuelas, rehabilitación de centros de salud. Entonces, las empresas, Chendo, y los constructores individuales tienen categorías. Nosotros los categorizamos. Por ejemplo, esta empresa está categoría A en obras viales. Y si el bordo, por ejemplo, la sobreelevación de bordo o la construcción de una escollera es una obra con un nivel de tecnicismo alto, entonces solo determinamos que sean las empresas A o las empresas B que ejecuten ese tipo de obra, también con parámetros y rangos de montos, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Cuando estás en rehabilitación de caminos, Chendo, es lo más rápido que puedes llegar al lugar. O sea, un deslave, lo más rápido que puedes llegar al lugar. Aparte de eso, también hay traslado de fondos a las alcaldías para que ellos a su vez sean ejecutores también. Porque Entonces, aquí también está el problema y que siempre ha generado controversia es las famosas empresas de maletín, claro, que claro. ya han existido. Bueno, hay mucho de eso lo vivió el tema de los bordos, ¿verdad? Empresas no calificadas ejecutando ese tipo de obras, ¿verdad? Sobre todo obras tan importantes como el dragado de los ríos, los desasolvamientos, los sistemas de infraestructura básica de ensaneamiento, entre otros. Yo creo que esa parte, Chendo, para eso hay un nivel de tecnicismo alto que debe existir y eso es lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Tomando particularmente aquellas empresas que estén calificadas, ejecutores individuales o empresas mercantiles, o si no, Chendo, el traslado de fondos hacia las alcaldías y que ellos ejecuten también. Muy bien, está con nosotros al banquillo el director ejecutivo del Fondo Hondureño de Inversión Social, Octavio Pineda. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos al banquillo con el ingeniero Octavio Pineda, ministro director ejecutivo del Fondo Hondureño de Inversión Social. Ya vamos a tener unas opiniones de alcaldes, de líderes comunitarios, de zonas donde la problemática continúa. Pero Omoa también se ha atendido. Pero quiero que nos diga qué van a hacer en Quimistán. Es el municipio creo que más afectado está. Sí, bueno, Quimistán, para que lo sepa toda la población hondureña, ha sido el municipio junto con Omoa mayormente afectado por el tema de las lluvias de Pilar y las bajas presiones que hemos tenido, ¿verdad? Quimistán es el segundo municipio más grande del país. Estamos hablando de más de 740 kilómetros cuadrados. Hay un detalle, perdón, ingeniero, que sí, para ubicarnos geográficamente, Quimistán es en Santa Bárbara. Y Quimistán colinda con Omoa. Colinda con Omoa. En Cortés, es decir, son municipios pegados. Sí. Y son de los más dañados. De hecho, ellos tienen una ilusión, que es conectar Quimistán con Omoa y poder llegar al puerto lo más rápido posible. ¿Qué sucedió en Quimistán? Como es tan grande, ¿verdad? Su extensión territorial, incomunicados son aproximadamente, llegó a un pico alto de 68 comunidades incomunicadas, afectando aproximadamente a 7.500 habitantes en ciertas zonas, ¿verdad? Yo personalmente, yendo junto con mi equipo, fuimos al sector de San Miguelito, justo con las lluvias y ni quiera Dios. Poder llegar a ese lugar nos tardó 4 horas desde el casco urbano hasta llegar a ese punto y no sabíamos si regresábamos. Regresamos casi a medianoche, ¿verdad? Fuimos con el ejército, fuimos con los bomberos a poder socorrer a la gente, poderle entregar víveres y también comprometernos a la ejecución de ciertos proyectos, sobre todo puentes hamaca, porque en estos lados los ríos son tan fuertes, ¿verdad? Y las quebradas son tan fuertes que es muy difícil hablar de un tema de un puente. Tendrías que generar, en este caso, una inversión altísima y sobre todo ahorita, en la parte de las lluvias, te pone vulnerable para poder trasladarte de un punto A a un punto B. Y estos puentes hamaca sirven para eso. ¿Cuánto tiempo lleva dotar a esta comunidad de un puente hamaca? Dependiendo de la longitud del puente, ¿verdad? Nosotros hicimos uno el invierno pasado en Oropolí, El Paraíso, una extensión de 120, 126 metros lineales a un costo de 3.8 millones de lempiras, ¿verdad? Así que el que fuimos a ver en el sector de San Miguelito, Chendo, tiene como 50 metros lineales. Ese proyecto andará costando millón y medio, ¿verdad? Para poder conectar, pero te funciona tan bien, ¿verdad?
para poder sobre todo llevar raciones de alimento, ¿verdad? Hablar de incomunicados, estaba hablando que todavía a esta altura hay zonas en Quimistán que siguen incomunicadas, que la única manera es entrar por ahí. Y estos puentes ahora se pueden construir también para el paso de vehículos. Hay ya esa tecnología en este tipo de estructuras, o no están sí. las capacidades dadas. Son puentes atirantados, ¿verdad? Dependiendo en este caso, del diámetro del cable que utilices, ¿verdad? Y de la longitud que estés. Trabaja de forma dinámica, ¿verdad? Entonces, le puedes meter mototaxis, pueden ingresar motos, ¿verdad? Y pueden ingresar uno que otro Vehículos vehículo con liviano, pesos regulados. vehículo liviano. Y como le digo, depende también la longitud del puente, ¿verdad? El claro del mismo y el tipo de material. Nosotros tratamos de poder utilizar material duradero, pero también tenemos que saber que ocupamos llegar a otros lados, ¿verdad? A otros municipios. Solicitamos nosotros fondos también para emergencia y así estamos trabajando nosotros. Ahorita recolectando información, sobre todo para la etapa de la reconstrucción, que ya son temas que van con licitaciones, no son temas meramente de emergencia, sino que hay que meterle preinversión y dejar que bajen los niveles de los ríos. Bueno, ya hemos tenido, me hablaba a propósito de la zona oriental del país, de este caso de Oropolí, el alcalde de Texiguat, Eric Mejía. ¿Cómo están enfrentando ustedes esta problemática? Escasez de lluvia en algún momento, ahora exceso de lluvia, y siguen los problemas para el sector. Eric, buenas tardes. Qué gusto tener aquí la participación de los jefes edilicios. Hola Rosendo, amigos televidentes de Al Banquillo, también saludar al ministro del FIS, al ingeniero Octavio Pineda. Tenemos muchas necesidades en Texiguat, departamento del Paraíso, necesidades que se han ido supliendo con el apoyo de instituciones como el Fondo Hondureño de Inversión Social. Por ejemplo, esta caja puente ha sido construida en la comunidad de El Jobal, aldea Asunción, de Texiguat, el Paraíso. Este siempre fue un proyecto muy anhelado, tomando en cuenta que la crecida de esta quebrada, el Chingo, afecta el tránsito de las personas de aproximadamente 9 comunidades. Esta es una gran obra que nos ha hecho el gobierno de la presidenta Xiomara Castro. También solicitarle al ministro del FIS, Octavio Pineda, su acompañamiento para la construcción de 2 cajas puentes en la comunidad de Mayarán y en la comunidad de Quebrada y Panta. Son necesidades básicas que tenemos en materia de infraestructura vial que suplir en el municipio de Texiguat, departamento del Paraíso. Así como esta obra excelente que se construyó sobre la quebrada del Chingo en El Jobal, Texiguat, el Paraíso, también solicitamos por esta vía al Banquillo la construcción de estas 2 cajas puentes, Mayarán y Quebrada y Panta. Desde Texiguat, Rosendo, ministro Octavio Pineda, un abrazo a la distancia. Bueno, ¿cómo trabajan las solicitudes de los jefes edilicios? Siempre ha existido el tema político que es imposible quitarlo. ¿Cómo han sido la canalización de obras? Bueno, yo puedo considerarme un amigo de los alcaldes, ¿verdad? Tengo, en este caso, relación con la mayoría de ellos, sin importar el color político. Desde el primer día dejé bien claro yo, y la presidenta me lo dijo, trabaja con ellos porque son ejecutores que te van a ayudar para poder, en este caso, llevar estos proyectos a las zonas más necesitadas. ¿Quién conoce mayor la realidad de lo que pasa en Texiguat que el alcalde de Texiguat? El alcalde de Choluteca, por ejemplo, el alcalde de Alianza Valle. Ellos conocen muy bien sus realidades y por ende sus falencias. Ahí es donde yo toco la puerta. Primero con el alcalde, me siento con él, alcaldesa o alcalde, con su corporación municipal, para, en este caso, ponerme a disposición estos tipos de proyectos de infraestructura básica. ¿Y cómo definen si se le da dinero a la comunidad o ustedes lo ejecutan?
Es dependiendo del proyecto, ¿verdad? Hay unos proyectos que son en lugares inhóspitos, Chendo, que son muy lejanos, ¿verdad? Es muy difícil acarrear material, no se encuentra mano de obra calificada o no calificada, y entonces nosotros hacemos una modalidad de contrato con ellos, que es el famoso PEC, proyecto ejecutado por la comunidad. Entonces nosotros les damos fondos a la alcaldía para que ellos a su vez contraten a la comunidad local y que ellos puedan desarrollar el proyecto, presentan ahorros y pueden hasta ejecutar mayor cantidad de obras. Bueno, está por un lado la inversión e infraestructura bajo la responsabilidad del Fondo Cafetero, del Instituto Hondureño del Café, está lo que maneja infraestructura y transporte, están los proyectos de caminos que tienen los alcaldes, proyectos que también impulsan ustedes. ¿Han chocado? Bueno, sí. ¿O han pensado más bien a propósito que se va a discutir el presupuesto en los próximos días? Eso esperamos, porque está paralizado el Congreso, de unificar en una famosa caja única el tema de infraestructura, Octavio. Bueno, mire, necesidades hay múltiples, ¿verdad? Nosotros recibimos, Chendo, entre 70 a 80 solicitudes diarias de proyectos. Proyectos que van desde mejoramiento de sistemas de agua potable, plantas de tratamiento de agua residual, escuelitas, centros de salud, de todo. ¿Qué hacemos nosotros? Procuramos tener una conexión entre la corporación municipal y el gobierno nacional. Tenemos un gabinete de infraestructura, que en este caso, cuando es emergencia, se activa y lo dirige el alcalde y ahora director de INJUPEN, Amable Jesús Hernández, que es un alcalde, de hecho. La presidenta Xiomara ha hecho el abordaje de emergencias y de trabajos, sobre todo de infraestructura productiva, bien de forma descentralizada. Usted mira los caminos productivos, usted mira estos contratos entre el FIS y las corporaciones municipales trasladando fondos, por ende responsabilidades y trabajando de forma mancomunada. Nosotros hacemos los diseños, le trasladamos los fondos, revisamos el proyecto o si no al revés, le ejecutamos el proyecto de forma centralizada. Así que de esa forma nosotros nos llevamos muy bien con los alcaldes y quiero que esto, tanto lo que hace el ingeniero Mauricio Ramos, el ingeniero Diego Mansor en Pronaders, Darío García en Copeco, pueda servir también de ejemplo hacia los diputados, ¿verdad? Si nosotros estamos trabajando en conjunto con sus alcaldes, ¿por qué no sesionar en el Congreso Nacional y destrabar todo lo que tenga que ser destrabado? Porque el presupuesto 2024 representa la herramienta más importante, porque sin dinero, Chendo, es bien difícil poder llevar los proyectos. ¿Tienen pendientes algunas normativas que les servirían en este momento de emergencia ser más proactivos y más ágiles, pero lastimosamente esta parálisis legislativa les impide, Octavio? Creo que lo más importante, en base a la experiencia que nosotros tenemos en el Fondo Hondureño de Inversión Social, es el mejoramiento, o si no, la nueva ley de contratación del Estado. Una ley completamente desfasada que nos limita a nosotros en los tiempos para poder hacer contrataciones, ¿verdad? Y en temas de emergencia, usted sabe que cuando hay un PCM de emergencia, empieza aquel fantasma de, bueno, y la corrupción, y qué va a pasar, contrataciones directas, sinónimo de corrupción, y entonces, ¿qué está pasando? Con una ley de contratación del Estado que ya tenga previsto que se active una emergencia y no tengamos que ir a un PCM para lo mismo, creo que sirve. Y esto es el Poder Legislativo que tiene que, en este caso, charlar sobre esto y poder llegar al primero, segundo y tercer debate y en este caso aprobar una nueva ley de contratación que nosotros vemos que aunque tengamos el presupuesto, Chendo, nos limita la misma ley a poder llegar a los lugares, fíjese. ¿Hasta cuánto pueden contratar? ¿Cómo está la normativa actual? Bueno, mire, hay distintas... A nivel directo, porque es urgente y hay que hacérselo ya, porque abajo, allá no están esperando. Son comparaciones de precios, COT, se les dice, abajo de 1 millón de lempiras, y eso no representa mucho, o sea, apenas son horas máquina, tal vez unos 3, 4 días de horas máquina. Octavio Pineda, ministro, director del Fondo Hondureño de Inversión Social al Banquillo. Ya regresamos. Seguimos al Banquillo revisando las atenciones durante este periodo de emergencia en el país. Vamos a la zona sur de Honduras. Antes de estos últimos acontecimientos que hemos tenido
en la zona noroccidental, en el departamento de Valle y Choluteca, se vieron afectados. Está el alcalde Faustino Manzanares, de Alianza Valle, afectada la costa de los Amates aún hoy. Y tenemos también a Nahum Calix, el alcalde de Marcovia. Problemas con las marejadas, las inundaciones en aldeas como Monjarás y el casco de Marcovia. Y si vemos más allá en Choluteca, hay problemas también en Apacilagua. ¿Qué plantean los jefes de edilicios? Aquí estamos en el estero que viene del Jotillo, del Cubulero. Como pueden observar aquí a mano derecha que tengo, está hondo el canal, pero miren aquí cómo está, aquí está sequito y eso nos provoca que el agua no retorne con facilidad, no tenemos drenaje. En esta parte, aquí antes eran manglares, todo era manglar. Ahí están los bancos de arena, aquí donde estamos parados como que estuviéramos en el río y estamos a 5 kilómetros del río. Esto ha provocado que los bancos de Canecho, los bancos de Curiles que había en este sector, donde ha sido un hábitat natural del mar, hoy ha invadido lo que es la arena, los escombros, la tierra, todo esa parte antes era puro manglar. Ustedes pueden ver los árboles de mangle secos, árboles que no estaban en el hábitat del mar, hoy están aquí. Ahí vemos civilotes, miramos pastos, zacate estrella que está ahí y que antes no existía. Esto es un daño ambiental que hemos provocado. Allá al fondo se mira todo lo que es. Todo esto era una salida al mar con mangles y ahora lo que ha provocado este desbordamiento del río y hoy con estas últimas aguas lo que los han provocado es una problemática seria en la parte ambiental, en la parte de inundaciones y el desbordamiento del río, la incomunicación a la costa de los Amates. Como pueden observar, estamos en el lugar del sitio. Aquí está lleno de arena. Toda esa agua que se recolecta cuando se dan las inundaciones, que se desborda el río, toda esa agua queda aislada como que fuera una laguna, porque este terreno donde estamos ubicados no deja que tenga drenaje y lo que queremos nosotros, lo que pedimos y solicitamos es que vengan máquinas pesadas a retirarlos todo esto para que el alivio del drenaje tenga y fluya con mayor facilidad. Buenas noches, Chendo, un saludo al pueblo hondureño. Gracias por darnos la oportunidad. Aprovechar para hacerle un llamado al gobierno, especialmente al ministro de Infraestructura, Mauricio Ramos, y al ministro del FIS, para que nos puedan ayudar a agilizar el mejoramiento de la infraestructura vial, que es lo que nos ha dañado más la lluvia en los últimos meses en nuestro municipio. Somos un municipio productivo, agroindustrial, generamos muchos ingresos al país, de igual manera municipio turístico, donde el acceso a las playas está en pésimo estado. Así que el llamado a los ministros, desde la Corporación Municipal estamos dispuestos a colaborar en lo que podamos para que podamos rehabilitar rápidamente los accesos a los caminos productivos de nuestro municipio. He hablado con el ministro Ramos, de igual manera con el ministro del FIS, el ingeniero Octavio, pero aún seguimos esperando la pronta respuesta, porque de igual manera municipio productivo, como lo mencionaba, de igual forma pues eso afecta mucho a nuestra población. De igual manera en la zona de nuestras playas en Cedeño, especialmente ha sido golpeada fuertemente por las marejadas y ocupa que hagamos un trabajo de limpieza en el sector de la playa de Cedeño, el Punta Ratón, de igual manera que está siendo afectado fuertemente. Así que esperamos nosotros que el gobierno nos escuche a través de nuestros ministros y podamos pues trabajar en conjunto por el bien de nuestra población. Así que saludos, esperando nosotros pues una pronta respuesta. Con el ministro Octavio Pineda hemos mensajeado vía teléfono, hemos hablado vía teléfono y él pues nos había informado que iba a visitar el municipio. Lo quedamos esperando, no nos llegó al municipio, pero bueno, siempre tenemos la esperanza y esperemos que pronta respuesta de parte del gobierno a través de sus ministerios para beneficiar a nuestra población. Recordemos que al final nosotros somos gestores nada más, gestionamos, damos a conocer los problemas y esperemos que el gobierno lo pueda atender. Así que saludos y buenas noches. Bueno, esto es lo del sur del país, ingeniero Octavio Pineda. ¿Qué es lo que pasa en estas dos cabeceras municipales que hemos expuesto, que siempre ocurre lo mismo y no de ahora? Hace años venimos escuchando esa
llenas en el sector de los Amates, esas dificultades provocadas por marejadas en Marcovia. Bueno, mire, el caso de los Amates, y como lo mencionaba el alcalde Faustino, ¿qué ha sucedido? Yo lo he visitado como 2 o 3 veces, esa zona de Alianza. Justo en ese punto hay un famoso puerto de El Salvador, que es el puerto de la Unión. ¿Qué hizo la hermana República de El Salvador? Puso una borda. No solamente una borda, sino que puso una, y si llenaba esa, puso otra como a 2 kilómetros adentro. ¿Muros de contención son? Eso sí, puso unos muros de mampostería y otras que son de un material plástico. ¿Y qué ha sucedido? Eso del río pega en esa borda y genera un reflujo en la parte del sector del Cubulero. Eso ha provocado que apenas y pasen ciertas lluvias y ya usted mira todo inundado del sector de la costa de los Amates, específicamente en la parte del Cubulero. Ahí hay que hablar. El canciller Eduardo Enrique tiene que enviar una nota hacia la República de El Salvador, porque es un ramal natural, no era un canal artificial. Entonces, aparte de eso, él menciona los serios problemas que ha tenido de impacto ambiental con el tema de los manglares. Ha habido corte, creo que no había una planificación entre gobierno nacional y gobierno local para poder, en este caso, hacer el cuidado correspondiente del medio ambiente en esa zona, y mire lo que está sucediendo. El calentamiento global y el cambio climático es real. Lo que antes, Chendo, pasaba cada 5 o 10 años, hoy está pasando cada año. Entonces, eso es lo que se está viviendo. En la parte de Marcovia, la mayoría de los problemas del alcalde Nahum Cálex y de toda la población de ese municipio son temas de red vial. La mayoría de la red vial, tanto secundaria, terciaria o aquellos caminos rurales, son de tierra. ¿Y qué sucede cuando llueve? Lo que usted puede ver ahí, ¿verdad? Se vuelve todo chicloso y por ende no puede pasar. Ahí yo le digo al alcalde Nahum, voy a llegar, alcalde, con las máquinas a trabajar y a poder rehabilitarle kilómetros de camino. Bueno, esto de la costa de los Amates nos interesa porque dice que hay construcción de infraestructura del Salvador. Así es. ¿Y Honduras lo puede hacer también? ¿O, es que el o río... esto sería entrar en una competencia sin precedentes? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ahora yo mismo me pregunto por qué nos hemos quedado de brazos cruzados? Si El Salvador lo hizo, ¿qué pasa con Honduras que no puede dar una respuesta con infraestructura? Porque aquí yo leí una vez, usted que es de constructor sabe, desde que se hicieron las 3 gargantas en la China, que se puede hacer todo y corregir. ¿Por qué Honduras nunca puede corregir esto de los Amates, ingeniero? Bueno, mire, es una zona donde este río, sobre todo, viene por la parte de Honduras, ¿verdad? Y agarra sus ramales y agarra una parte para El Salvador. Así como ellos hicieron esa infraestructura, y en este caso nos generaron ese tapón, nosotros nos vemos en obligación de poder hacer un camino. Y en este caso el camino tendría que ser un puente, ¿verdad? Ya un puente con una altura considerable, porque como uno dice en ingeniería, tiene el NAME y el NAMIN, que es como la altura máxima de la crecida del río en ese punto, ¿verdad? Es una inversión fuertísima, estamos hablando, ese puente podrá andar costando superior a los 200 millones de lempiras, ¿verdad? En lo particular, ese trabajo lo está llevando la Secretaría de Infraestructura y Transporte, pero como un sano consejo es la construcción de un puente hamaca, ¿verdad? La construcción de un puente de uso peatonal y, como le digo, tal vez de motos y mototaxis livianos, para que en este caso la gente pueda trasladarse de un punto a otro, porque lo más importante es el ser humano, Chendo. Cuando nosotros ponemos al ser humano enfrente, ¿verdad? Y decimos, bueno, la producción, si se pierde o no se pierde, pues eso es secundario y podemos salvaguardar las vidas. Quedan zonas incomunicadas, 10, 12, 14, 16 zonas incomunicadas justo en esa parte de Alianza, que solo pueden llegar vía aire, y en este caso si está nublado y todo no lo pueden hacer. ¿Qué pasa si hay intervención directa con la administración Bukele y El Salvador quiere colaborar? ¿Cómo se entraría a un proyecto de mitigación que favorezca a los dos países?
y que beneficia a la Unión, que se nos adelantaron, en detrimento de los habitantes de Alianza? Hay una buena relación con la hermana República de El Salvador. Yo creo que hay que hacer cruces de notas, ¿verdad? Empezar a hacer gestiones, así como lo hemos hecho en temas de aduanas últimamente, como usted lo vio. Lo podemos hacer en temas medioambientales y de infraestructura vial, infraestructura básica. Yo creo que las pláticas deben iniciar cuanto antes, porque la mayor afectación la estamos recibiendo nosotros, los hondureños. Entonces, de parte de por lo menos nuestros grupos técnicos, yo me he sentado con mi homólogo allá en El Salvador para ver temas de infraestructura en red vial, y creo que nos podemos hacer vía Cancillería, entre los dos cancilleres, poder sentarse con un grupo de técnicos como somos nosotros y poder llevar una solución a la población de manera conjunta. Porque sí se puede corregir. Claro que sí, claro que sí. De hecho, ellos pueden no quitar la borda, sino tal vez hacerle un tratamiento de un canal artificial por uno de los lados, porque ante la naturaleza y ante el agua, Chendo, solo Dios. En esa parte, el río siempre llega a su cauce natural y a su cauce original. Por más que tú le quieras cambiar la dirección, tendrías que gastar demasiado dinero. Bueno, hay otro sitio que quiero que nos diga qué van a hacer con ellos. De la zona de Alta de Intibucá y en Lempira, recibimos con frecuencia videos y esas comunidades sí que están completamente olvidadas. Calles que, bueno, no sé si llamarles calles, esos son caminos de herradura. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, nosotros recibimos, antes de que empezara el tema de Pilar, sobre todo en Lempira, afectaciones en Piraera, en Erandique, en Mismo Gracias, problemas en La Campa también, problemas sobre todo en su red vial, en las partes altas y justo cuando vos venís bajando, ¿verdad? ¿Qué sucede? Sobre todo la parte occidente del país presenta mucha falla, ¿verdad? Entonces, estos caminos los han buscado en zonas y la gente ha hecho esos caminos con sus patroles y a lo largo de la historia han construido de esa manera en zonas de alta vulnerabilidad. Entonces, cada vez que pasa una falla, cada vez que se activa la misma, presenta lo que usted ve el día de hoy. Uno trata de buscar siempre un material que sea duradero y que en este caso tú no le tengas que dar tanto mantenimiento. En la zona occidental se presenta algo que no se presenta en las otras partes del país y que es la parte de las fallas. Muy bien, el ministro director del Fondo Hondureño de Inversión Social, Octavio Pineda, con nosotros al banquillo. Pausa, ya regresamos. Puedes volver a ver este programa ingresando a televicentro.com en la sección TVC Play. Punto sobre la mesa es presentado por Cardioaspirina. Tener hábitos saludables y tomar una cardioaspirina al día pueden ayudar a prevenir un infarto. Bueno, punto sobre la mesa con esta revisión de las emergencias en el país. ¿Hay un estimado, ingeniero Pineda, de cuánto se necesita por lo menos para volver a las condiciones previas a este temporal? Bueno, hay afectaciones de todo tipo. Afectaciones en agua potable, afectaciones en infraestructura educativa pública, en infraestructura de salud pública, hay afectaciones en la red vial, primaria, secundaria, terciaria. Estamos hablando que a nivel nacional, por ejemplo, en base al conteo que hicimos una solicitud a Secretaría de Finanzas para poder llegar a 70 municipios, 16 departamentos, con una inversión de 205 millones de lempiras solamente como para mitigar los problemas que han ocasionado las últimas, sobre todo estos temas de Pilar y las tormentas, ¿verdad? Sin embargo, si hablamos ya de números generales, ¿verdad?, completos con temas de obras de mitigación y de resiliencia, estamos hablando en dólares, solamente con el tema de las represas, más otro tipo de obras, más de 2.000, 2.500 millones de dólares. Eso es lo que requiere este país para poder hacer obras de resiliencia y que no hayan problemas, sobre todo en zonas de alto riesgo. Y ya han logrado al menos incorporar en las partidas presupuestarias para el 2024 fondos para este tipo de proyectos, o por lo menos ver que sí se arrancaron, porque aquí comentábamos, hay proyectos para el Valle de Sula con la famosa represa,
Jicatuyo, el Tablón, Tornillitos era la otra, y al Llanitos. final estamos hablando que eso fue hace 60 años, las primeras planificaciones, y no se han hecho. Así es. Con el tema del Valle de Sula, por ejemplo, que se pierden entre 45.000 a 60.000 hectáreas de producción año por año con el tema de las llenas. ¿Qué ha sucedido y qué se platica desde hace mucho tiempo? La solución ahí está, ¿verdad? Que es el tablón para el río Chamelecón y para el Ulúa, Llanitos y Jicatuyo. ¿Qué ha sucedido con el tablón? Usted ya vio hace un par de días el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica dio, en este caso, la firma con la empresa Lombardi para el diseño final, ya había un estudio de prefactibilidad, el diseño final del tablón. Es una obra que su principal función es el control de inundaciones. Sin embargo, para hacerla rentable, Chendo, se hace una obra de represa multipropósitos, que es sistema de riego, generación de energía eléctrica y control de inundaciones, ¿verdad? Es un costo estimado de proyecto de 250 millones de dólares, pero Jicatuyo y Llanito estamos hablando del doble. O sea, cada una de esas anda costando 500 millones de dólares con un tiempo prudencial de ejecución de obra de 8 o 9 años calendarios. Que este es el gran problema de estas obras de gran envergadura. Y aquí en parte priva lo político, que como probablemente arranque y no veré la obra final, no sé si es que por eso han dejado de entrar de lleno a estos proyectos. ¿Ustedes tienen compromiso real de al menos arrancar el proyecto? O, no quedar como la piedra de Amapala. Bueno, con la señora presidenta, el año pasado nosotros nos hicimos presentes en el Valle de Sula y ella hizo una promesa que fue la represa del Tablón, ¿verdad? A partir de ese momento nos puso a trabajar a varios secretarios de Estado en eso, liderados por el ingeniero Eric Tejada de la Secretaría de Energía, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, para poder llevar a cabo el proyecto del Tablón. Creo que es el más factible en tema económico y en tema de plazo de ejecución de obra. ¿Esa obra en cuánto tiempo, si se arranca ya, bueno, está en el estudio, Sí. pero si se arranca ya con el montaje de infraestructura, ¿se termina en cuánto? Bueno, es una obra grande, ¿verdad? Es una obra, yo diría, un proyecto de país. Esta represa El Tablón, ¿qué sucedió? El último estudio, Chendo, allá rondaba como por el 2014-2015. El último estudio, el primero, como usted mencionó, hace como 60 años. ¿Qué sucedió? El fenómeno de Tayota. Esa cortina aproximadamente ellos tenían presupuestado y en base a diseño con las crecidas máximas de como 75 metros lineales la cortina. Esto con el fenómeno de Eti-Oti es insuficiente. Hubiera volcado la represa. Entonces hay que estirar y en este caso hacerlo más alto el mismo. ¿Cuánto anda en costo este proyecto? 250 millones de dólares. Si lo hacemos de multipropósito, si lo hacemos solamente de represa rompepico, ya baja como a 120, que es una presa tipo seco, ¿verdad? Pero no tiene repago. Los estudios están para en junio del 2024, ya están adecuando los últimos estudios y esperamos poder iniciar la obra en el segundo semestre del 2024 y con un tiempo de ejecución de 3 años calendario. Eso la presidenta lo va a dejar encaminado. Ahora, y todas estas otras obras complementarias que están como eventuales alivios para los ríos cuando su caudal sube, sobre todo Ulúa y Chamelecón, han funcionado, los canales de alivio, los bordos de contención, o sigue ese martirio para los habitantes del Valle de Sula que con lo mínimo terminan deportándose. Bueno, mire, la solución al Valle de Sula, que nosotros la hemos estudiado, justo ahora se está haciendo un plan maestro por parte de JICA, de la cooperación japonesa, va encaminado como a 3, 4 o hasta 5 componentes. La construcción de represas es uno, los bordos, la sobrelevación de bordos, el mejoramiento de bordos, construir bordos desde cero, el tema de dragado de los ríos, ¿verdad? Y tanto de los 2 grandes ríos como de los canales artificiales, la construcción de canales artificiales nuevos que sirvan como válvulas de escape a estos 2 grandes ríos, también está el Umuya,
y en este caso en la parte alta la reforestación y el manejo de la cuenca en la parte alta. Esos 5 componentes, Chendo, son la solución definitiva e integral para el Valle Sula. ¿Y se ha trabajado en ellos, ingeniero, o por lo menos se ha iniciado un proyecto real? Porque aquí se criticó que solo se fue, se tomó la foto y se olvidó, y lo han dicho los alcaldes del sector. De hecho, de los bordos fracturados, ¿cuánto se avanzó ya en al menos tener la seguridad que por ahí no se va a generar filtración? Usted le puede preguntar a los señores alcaldes justo ahora con estas últimas tormentas. 219 puntos nos presentó la antigua Comisión del Valle de Sula, que eran los bordos donde estaban rotos o los puntos neurálgicos donde presentaba problemas tanto en la zona productora como en la zona donde había asentamiento humano. Entre el Fondo Hondureño de Inversión Social y la CID tocamos 58 de esos puntos. Progreso, San Manuel, La Lima. ¿Qué ha sucedido? No ha habido desbordamiento. Si usted se fija, hoy en día La Lima, que siempre representaba problemas, no lo representa. Que hay que hablar y uno como joven tiene que hablar con la verdad. Estas tormentas, sobre todo 2022 y 2023, no han sido tan fuertes como lo que sucedió con ETA, como lo que sucedió con Iota. Hasta el momento, las obras que nosotros hemos ejecutado han funcionado a cabalidad, pero tenemos todavía y estamos a contratiempo para poder seguir ejecutando estas obras, reforzar esos bordos, sobre todo en las zonas donde cambian las direcciones y de esa manera prepararnos para el siguiente invierno. ¿Cuántos bordos están pendientes de revisar? Y que pueden representar riesgo porque aún estamos en temporada ciclónica. Bueno, si hablamos de los 219, atacamos 58, han de hacer falta como 160 puntos, pero nosotros, Chendo, llegamos a las zonas donde hay asentamiento humano, tanto en la parte rural como en la parte urbana. Hay un montón de zonas que son zonas productoras donde nosotros podemos hacer alianzas con los azucareros, por ejemplo, con los palmeros, y en este caso dotar de maquinaria y tal vez ellos dotan de material selecto, material del sitio, para que de esa forma nosotros podamos hacer trabajo en conjunto y poder llegar a mayor volumen. Y con algunos alcaldes por el tema de los asentamientos y las personas que se van a vivir a los bordos, ¿cómo lo están controlando? ¿Hay posibilidad de hacerlo o eso ya es un caso juzgado? A mí me gusta hablar de esto, sobre todo porque hemos conocido la realidad de este país y la realidad del Valle de Sula. Chendo, cuando nosotros lo conocimos, lo estudiamos, y eso que mi equipo es muy técnico, ¿qué nos hemos encontrado? A que hay un pésimo ordenamiento territorial en el país. ¿Qué pasa? Muchos de estos asentamientos están en zonas vulnerables. Usted mira construcciones de casas de 120 hasta 200 metros cuadrados a 1 metro del bordo. Entonces, ¿qué sucede? Ellos están construyendo en zonas vulnerables. ¿Quién da esos permisos? Los gobiernos locales. ¿Cómo podemos trabajar de manera conjunta? Sí, en los lugares, porque es de poder adquisitivo, Chendo. En esos lugares la tierra es más barata. Por ende, aquella persona es accesible a ese terreno, lo paga y construye. Entonces yo creo que es un trabajo en conjunto, pero el tema de ordenamiento territorial se debe platicar. Muy bien, gracias. El ingeniero Octavio Pineda, ministro director del Fondo Hondureño de Inversión Social, con nosotros al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias. Punto sobre la mesa fue presentado por Cardioaspirina. Tener hábitos saludables y tomar una cardioaspirina al día pueden ayudarte a prevenir un infarto.